David Saucedo, especialista en seguridad pública, está con nosotros. David, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio. Pues ya escuchabas, enlistaba yo una masacre más en Chiapas, que van 3 en lo que va del año. El tema de León, Guanajuato, también una masacre a principios de semana. Director de la policía asesinado en Rosarito. Tamaulipas, bajo una alerta que es común en Tamaulipas, Sinaloa, etc., etc. Y el rechazo del presidente sobre la realidad del proceso electoral, David. Bueno, el presidente, con relación al tema de inseguridad, miente como respira. Es Sí. debido a su increíble capacidad de comunicación y a la credibilidad que tiene, trata de generar narrativas alternas a la difusión de las notas con respecto a los hechos de alto impacto. Sí. Pero yo creo que él y su gabinete de seguridad saben perfectamente que hay varios puntos, focos rojos en el país que no han afectado electoralmente al partido del presidente, a Morena, y la prueba está en los resultados que obtuvieron en el pasado proceso electoral. De todos modos, para su legado, para la historia, él trata de construir estas narrativas, parece que tiene impacto, parece que funcionan, porque a los cuestionamientos que se le hacen de manera regular, el presidente normalmente contesta con evasivas o bien tergiversando los hechos. Sí. Es una táctica que él tiene y parece que le está funcionando. De pronto, en los últimos meses, volteamos a Jalisco, de repente nos llama la atención lo que ocurre en Michoacán, en Celaya, pero ahora Chiapas, David. Me preocupan 3 masacres de familias enteras prácticamente y menores de edad involucrados en los hechos. Sí, bueno, Chiapas forma parte de la ruta del Pacífico. México tiene 4 rutas de trasiego de drogas a los Estados Unidos. La del Pacífico, controlada mayormente por el cártel de Sinaloa. La del Centro, controlada por el cártel Jalisco. La del Golfo, que son varias organizaciones las que tienen el control. Y una nueva ruta que se está abriendo por el Caribe. De ahí que tengamos hechos de alto impacto en Tabasco, en Cozumel, en Cancún. En el caso de la ruta del Pacífico, esta ruta comienza justamente en la frontera de Chiapas con Guatemala. El cártel de Sinaloa había tenido el control de esta zona con aliados locales. El cártel Jalisco, para estrangular esta ruta, lo que hace es mandar células y apoderarse de algunos municipios frontera. Esto fue el año pasado más o menos, pero conforme ha avanzado el conflicto, ahora el cártel Jalisco ha avanzado en municipios tierra adentro. Es decir, ya no es un conflicto fronterizo. En la urbe, sino en las comunidades muy adentro. Pensamos erróneamente que el cártel de Sinaloa, en alianza con las corporaciones de seguridad pública locales, podría sofocar rápidamente este brote. Tú recordarás las imágenes de pobladores de Chiapas vitoreando la llegada de células del cártel de Sinaloa, Sí. que llegaban a liberarlos de los bloqueos que estaban haciendo los jaliscienses. Pues no, pareciera que el cártel Jalisco está avanzando tierra adentro, conquistando más espacios, y por eso vemos estos escenarios de conflicto en municipios como Tila. Ahora, David, ¿por qué atentan contra las familias? Es una especie de venganza, de intimidación, pero ¿por qué contra menores, mujeres, adultos mayores? Es una estrategia de tierra quemada. El cártel Jalisco tiene asesores... Son sanguinarios los de Jalisco. Lo que utilizan es una táctica que instrumentó el ejército de Guatemala en la guerra civil que devoró ese país el siglo pasado. El cártel Jalisco tiene caiviles, asesores, son exintegrantes del ejército de élite de Guatemala, que en su momento aplicaron esta estrategia que en pocas palabras consiste en desplazar a la población que respalde a otros grupos. En el caso de Guatemala, el ejército lo que hacía era arrasar, el ejército guatemalteco arrasaba pueblos y comunidades enteras, porque los pueblos y comunidades defendían a la guerrilla. Entonces, ¿qué es lo que hace el cártel Jalisco? Hace exactamente lo mismo, provoca masacres, multihomicidios, quema pueblos, porque esas comunidades respaldan a otros grupos criminales, ya sea locales o del cártel de Sinaloa. Y lo que hace el cártel Jalisco para que ya no tengan este respaldo, lo que hace es hacer que se desplace la gente y que ya no estén ahí. ¿El cártel Jalisco habrá alcanzado ya los niveles de sangre que los Zetas, David? Yo creo que lo rebasaron hace tiempo, porque los Zetas tuvieron una presencia... decir eso es... Sí, es en decir realidad, mucho. sí, por supuesto. Ellos tuvieron nada más presencia, quizá en su mejor momento, en 7, 8 estados del país, los Zetas. Mientras que el cártel Jalisco, de acuerdo con la información que han generado las agencias de seguridad de Estados Unidos, tiene presencia en cuando menos 2/3 partes del territorio nacional. Sí, el cártel Jalisco definitivamente en su estrategia de expansión, aprovechando la captura del Chapo y su extradición a Estados Unidos y las fracturas al interior del cártel de Sinaloa, más o menos en el año 2015, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, tomó la determinación de que su cártel se expandiera.
Sí. y inició una serie de guerras en distintos estados del país. Ahora, David, ya para concluir esta conversación, decía yo al principio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es un dicho conocido y coloquial en nuestro país. El presidente López Obrador dejará el cargo en octubre, llegará Claudia Sheinbaum. Tienen que abrir los ojos y reconocer lo que está ocurriendo en el país, porque si no lo reconocen es difícil que algo cambie. Yo quisiera que, en efecto, coincido con tu apreciación, quisiera que realmente esto sucediera, pero como electoralmente el partido del presidente no se ha visto afectado Sí. por el clima de inseguridad, veo complicado. Los resortes que sí mueven la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador son esencialmente la pérdida de popularidad cuando esto ha ocurrido. El famoso episodio del Culiacanazo le restó puntos en su imagen y eso le obligó a un redireccionamiento y a la recaptura, evidentemente, de Ovidio Guzmán. Y Washington. Son los únicos dos resortes que veo que mueven al presidente en el tema de seguridad: la pérdida de imagen, la pérdida de popularidad, o bien directrices de Washington. Sí. Es lo único que mueve al presidente. Es lo único, no los hechos, ni las estadísticas, ni las víctimas, ni sus familias. Pareciera que no es el caso. David Saucedo, un gusto, gracias por acompañarnos. Te decía, David, tenemos un año acá en Grupo Fórmula y tú nos has hecho el favor constantemente de colaborar nosotros los fines de semana. Muchas gracias y bienvenido siempre. Al contrario, Juan Pablo, gracias por considerarme. Es David Saucedo, él es especialista en seguridad pública.